Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Carola. Llega Carola y se nota, mira de frente, habla claro. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira, con ideas que abren vida. Y si el mundo pide prisa, ella pide profundidad, no vende humo, no se esconde, va de frente, va a ganar desde el micrófono, enciende una forma de mirar y convierte cada charla en confianza y en hogar. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira. Hoy tenemos de visita a una ex consejera de una de las más grandes cooperativas de Cochabamba. Estamos con la presencia de Drianka Ledesma, quien ha sido consejera del Consejo de Vigilancia de la cooperativa Comteco. Bienvenida, Drianka. Muchas gracias, Carola, por la invitación. Estoy muy feliz de participar en tu podcast. Ya lo estaba esperando con muchas ansias, así que muy feliz para conversar el día de hoy. Gracias, Drianka, por este espacio que nos das, este tiempo que nos das para contarnos. ¿Cuál ha sido tu motivación para ingresar a la cooperativa? Hemos tenido en anteriores entrevistas a una ex consejera de administración y hacía mucho énfasis y decía, ¿cuál era el trabajo real del Consejo de Vigilancia? Pero empezamos. ¿Cómo decides ingresar al Consejo de Vigilancia? ¿Cuál ha sido tu motivación? Y sobre todo, cuéntanos si ha habido algún grupo interno o externo que te haya apoyado, auspiciado para ser consejera. ¿Cómo fue la travesía de ser parte del Consejo de Vigilancia? Bueno, Carola, alguna vez te lo he comentado, pero para toda la audiencia, he sido invitada por una ex consejera también de Vigilancia. Iba a haber en ese entonces una renovación parcial, a ella le tocaba salir. Entonces me invitó para que yo ingrese. He tenido el apoyo tanto de ella y de su grupo que tenía, y obviamente yo lo he consultado antes con mi familia para ver de qué se trataba ser parte del Consejo de Vigilancia y sobre todo de esta cooperativa tan grande de telecomunicaciones que es Comteco, que viene pues conocimiento desde mis abuelos, mis padres que han aportado, han sido socios. Siguen siendo socios activos. Entonces esa ha sido mi principal motivación porque quería conocer, poder apoyar y poder brindar y trabajar sobre todo para eso, para los socios. Esa ha sido mi principal motivación, Carola, y efectivamente ha habido un grupo que me ha apoyado, obviamente no organizado por mí, esto ya se venía estructurando desde hace muchos años atrás, pero he sido apoyada y he ganado las elecciones en tercer lugar el 2021. El 2021, has tocado un tema importante cuando dices que una ex consejera te invitó para que tú participes en las elecciones y también manifiestas de que había un grupo ya organizado. Presumo que es de esta ex consejera. Podríamos saber quién es y cómo estaban conformados esos grupos de poder que ya habíamos tocado en reiteradas programas donde sí, evidentemente, hay grupos de poder interno y externo, propiamente la cooperativa Comteco. ¿A quién nos referimos, Drianka? Claro que sí. Bueno, la consejera ha sido Esmeralda Tito. Ella tiene a su hermana que trabajaba en la cooperativa de Comteco, en el área de depósitos, si no me equivoco. Y era su grupo de trabajadores de Comteco y también era apoyado por otros grupos de OTBs que se han conformado para apoyar justamente estos grupos políticos, mini políticos que se puede hablar porque es política pequeña en las cooperativas. Y bueno, también se ha hecho, ¿no?, la campaña, he tenido que yo hablar con los socios, conocerlos, conversar, preguntarles las preocupaciones y demás. Ha sido un trabajo de mitad. No puedo dar atribución total a ese grupo de apoyo que ya estaba conformado y que, bueno, me han brindado en ese entonces el apoyo por esta ex consejera. Pero también se ha hecho un trabajo por mi parte, ¿no? Porque yo no he entrado en sí con algo ya estructurado. Ha sido una invitación. Preferentemente puedo hablar de primera persona de una amiga de infancia, porque Esmeralda ha sido una amiga de infancia para mí,
pero me ha invitado para formar parte en su lugar de consejera de vigilancia. O sea, Esmeralda Tito estaba de consejera en vigilancia, Sí. y ellas ya tenían un grupo, digamos, de trabajadores organizados, Sí. para invitar a consejeros. Me imagino que ha sido también para Consejo de Administración y Vigilancia, y ahí es donde te invitan y ingresas al Consejo de Vigilancia. Pero ya hay un dato sumamente interesante que manifiestas, que es un grupo de trabajadores. Entonces estábamos en lo cierto cuando hay grupos de poder interno y externo en la cooperativa, y son los trabajadores también de que ponen candidatos tanto al Consejo de Administración y Vigilancia. ¿Es así, Drianka? Claro que sí, o sea, en el Consejo de Administración totalmente ha habido apoyo también de un exconsejero que era Hugo Franco, ha metido a su consejero de Administración, que ha sido Mauricio Noya, ¿no? O sea, ha existido, toda la vida ha existido. Yo creo que no es un mito, hay mucha gente que lo sabe, pero hay gente que no lo quiere creer, y yo aquí les afirmo porque he estado adentro. Entonces he logrado conocer estos grupos de apoyo que son trabajadores mismos que empiezan a manipular o a mover y dar apoyo a un solo candidato, obviamente para buscar sus beneficios, ¿no? Sobre todo en administración. No puedo hablar mucho de vigilancia porque, como bien conocemos, Carola, el trabajo de vigilancia ha sido muy pobre antes de que ingresemos, antes de que rompamos una estructura antigua. Ha sido muy pobre, lamentablemente. No se lo ha hecho respetar por todas las tuiciones que tiene, tanto en la ley de cooperativas y en el estatuto, pero ha sido así. Entonces sí, doy fe de que ha sido con grupos de apoyo ya estructurados por trabajadores que han metido tanto en vigilancia como en administración. Bueno, es sorprendente lo que acabas de manifestar, ¿no? Pero bueno, como tú muy bien lo dices, es algo que todos de alguna manera ya teníamos conocimiento, pero son pocas las personas que se atreven a venir y decirlo así en la cara y decirlo ante cámaras, que Comteco ha sido manejada durante muchos años por grupos de poder, y en este caso por grupos de trabajadores que han apoyado a candidatos tanto en el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Entonces ya se venía estructurando. Me imagino que esto debe ser hace 20, 25, hasta tal vez me atrevo a decir 30 años, porque teníamos también en el estudio a Ivonne Gutiérrez, que ha manifestado lo mismo, prácticamente, de que había grupos de poder y que son auspiciados. Cuando te toca entrar al Consejo de Vigilancia, Drianka, ¿quiénes estaban conformando el Consejo de Vigilancia? ¿Tú has sido parte de alguna directiva? ¿Cómo era el manejo interno? ¿Qué tipo de organización tenían, Drianka? ¿Nos puedes contar tu experiencia por el paso del Consejo de Vigilancia de la cooperativa Comteco? Claro que sí. Cuando yo ingresé el 2021 ya existía una estructura, hacía una renovación parcial de 3 consejeros. El consejo está conformado por 7. Existían ya 4 electos y hemos ingresado 3. En los 4 electos teníamos a Antonio Ferrufino, a Patricia Bonacelli, Giovanna Arzabe y el periodista Gonzalo López. Y bueno, hemos ingresado, era Edwin Mayón, María Ivette Rojas y mi persona, Drianka Ledesma. Cuando ingresé, yo ya tenía un puesto en la vicepresidencia. Yo no sabía, no entendía por qué. Ya estaba conformado. La presidenta era Patricia Bonacelli, secretario general era Antonio Ferrufino, vicepresidenta Drianka Ledesma. Yo quiero contarte eso porque me han hecho pecar de inocente, cuando el que formaba parte ahí de presidencia era Franz Kanaut, pero él estaba trabajando en ese entonces en la alcaldía. Y a su mejor estilo, el día de la primera sesión donde se conformaba lo que es la directiva, ingresa nuestro querido asesor legal Camilo, ¿no? Ingresa y dice que en el estatuto dice que a la ausencia del presidente, la vicepresidenta asume. Pero en ese entonces no había solo ausencia, había una reestructuración. Renovación de la directiva. Exacto, Carol. Pero no fue así. Porque ya estaba todo cocinado, se puede decir en esas palabras coloquiales. ¿Tú crees, ¿no? ahí te corto, ¿tú crees que ya ese era el grupo de poder que manejaba el Consejo de Vigilancia? Sí, claro que sí, claro, ¿por qué? Cuando ya ingreso, eligen, yo estoy en un cargo de vicepresidenta, obviamente no podía hacer mucho, solo la vicepresidenta actúa en ausencia de la presidenta, en este caso que era Patricia Bonacelli. Y Patricia Bonacelli, como tal vez muchos socios conocen, ella ya ha estado muchos años en la cooperativa.
Entonces ahí yo quiero hacer un paréntesis. A veces agarran y echan la culpa a los consejeros, tanto de administración o de vigilancia, pero ellos son pasajeros, ¿no? Están 4 años, los que están eternos son los trabajadores, y lamentablemente los que los vuelven a reelegir, a los ex consejeros que han estado ya muchos años atrás, siguen, y esos son apoyados por estructuras que ya te había comentado que sí existen. Hablas de Patricia Bonacelli, que era la presidenta. Sí. Y, a ver, corregime si me equivoco. Patricia Bonacelli creo que tenía a su esposo trabajando, a su hijo trabajando, y obviamente ella ha estado durante más de 10 años en la cooperativa Conteco, rotando la presidencia del Consejo de Vigilancia, ¿es correcto? No sé si la presidencia en sí, pero sí ha estado formando parte del Consejo de Vigilancia. Su esposo ya era jubilado cuando yo ingresé. No he tenido el honor de conocerlo, pero sí he sabido que su hijo formaba parte de lo que es la gerencia comercial. No en sí un cargo alto, pero sí trabajaba dependiente de la gerencia comercial. Ha estado trabajando solo 1 año de lo que yo he estado, porque hemos hecho observaciones de que no debería haber, ¿no? O sea, creo que hemos entrado como consejeros y no para meter gente, y mucho menos familiares. Aquí me parece un dato tremendamente interesante cuando manifiestas de que en el Consejo de Vigilancia del 2021 estaba conformado por Antonio Ferrufino, sí, que es periodista, si no me equivoco, del Radio Centro. Sí, es ¿Ya? Es Gonzalo López, periodista. Periodista. Giovanni Arsabe, que en su momento creo que ha sido periodista y también político, este último que ha sido candidato para alcalde, y Edwin Mayón, que también político y periodista. Estamos hablando que 4 de 7 han sido periodistas en el Consejo de Vigilancia. Ahora, ¿qué pasa dentro del Consejo de Vigilancia? Ya hay una directiva, se arma todo eso. ¿Cuál es el trabajo real que se ha hecho? ¿Había una planificación? ¿Coordinaban con auditoría interna? Porque sabemos que auditoría interna es el brazo operativo de vigilancia. ¿Había observaciones? Porque aquí hay gente tremendamente representativa que podría haber informado, investigado realmente cuál era el trabajo del Consejo de Administración, como estos caballeros que han sido periodistas, han sido representantes en partidos políticos en muchos casos. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cuál ha sido el rol del Consejo de Vigilancia en tu gestión, que es el 2? ¿Tú has estado, perdón, de qué año a qué año? En el Consejo de Vigilancia, sí, del 2002 al 2020, del 2001, perdón, al 2023. Aquí hay una brecha, ¿no? Pero a ver, empecemos con los periodistas. ¿Cuál ha sido el trabajo que han desempeñado? Bueno, prácticamente el trabajo que se ha desempeñado, yo debo destacar bastante a los que me han ayudado en conocimiento, sobre todo, porque ya habían estado bastantes añitos, que es Giovanni Arsabe y Gonzalo López. Ellos siempre han reclamado, porque Giovanni Arsabe es economista, él conoce bastante de las cifras. Entonces, cuando venía a hablar sobre la gerencia financiera, ahí Giovanni era pues el capo. Él hacía observaciones en egresos, ingresos, EBITDA, absolutamente todo, él observaba. Entonces yo aprendí bastante. Se han hecho bastantes observaciones. El doctor Mayón ha tenido su participación porque también tiene conocimiento, él es abogado. Él es abogado, entonces también ha tenido su carrera política en la prefectura, si no estoy mal. Entonces también ha aportado en algunas cosas, sí, pero bueno. Al final se ha hecho un trabajo de observación, sí, he aprendido bastante, pero lamentablemente yo debo decir, la única que manejaba era la presidenta. Con auditoría interna no hemos tenido un trabajo como debe de ser. El brazo operativo del Consejo de Vigilancia es pues auditoría interna. Entonces era auditoría interna solo con la presidenta solo con auditoría interna. No hemos tenido reuniones, era ir a sesionar y hasta el día siguiente. Ir a sesionar y hasta el día siguiente. No había de que te quedabas, solicitabas informes, revisabas informes, documentos. Todo ese año no existió absolutamente nada de eso. Yo no he conocido un consejo de vigilancia como el de después que hemos conformado. Bueno, datos muy interesantes, muy reveladores sobre todo, cuando dices de que auditoría interna no coordinaba más que con la presidenta. Y claro, el 2021, cuando se lee las memorias, o sea, aplaudían todo el trabajo que hacía el Consejo de Administración, porque cuando se presentan los informes anuales, ahí se hacen las observaciones puntuales de qué ha hecho el Consejo de Administración en todo caso. Ahora, me dices que solamente has estado el periodo de
mandato de los consejeros es 4 años. Tú has ingresado el 2021 y has dejado el 2023, Drianka. ¿Por qué motivo habrías dejado el Consejo de Vigilancia? Es algo curioso, ¿no? Lo que ha sucedido. Obviamente no he podido culminar lo que ha sido el mandato para lo que he sido electa y ha sido una interrupción muy grande para el Consejo de Vigilancia. Pero no ha sido porque no he querido, Carola. Lo que ha pasado ha sido que ha venido una sentencia constitucional en la que han anulado las elecciones del Consejo de Vigilancia de mi gestión. Han anulado justo esas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué se anuló? ¿Cómo? ¿Por qué se anuló la elección del 2021, me dices? Sí, se anularon las elecciones del 2021, es por eso que no he podido continuar con lo que es el trabajo en el Consejo de Vigilancia. Todos los que nos hemos retirado, obviamente hemos respetado, es una sentencia constitucional, hay que respetarla, pero nos ha parecido muy injusto porque ha sido a causa de 2 personas, de 2 consejeros que no deberían haber sido partícipes de estas elecciones. ¿Por qué? Estaba Edwin Jiménez. Era de administración. Era de administración, 2 de administración en realidad. Ya, primero a Edwin Jiménez no lo deberían haber habilitado. No estaba habilitado. ¿Por qué? Porque él ya ocupaba un cargo político antes. Y en la ley de cooperativas y en los estatutos no puedes, para tú participar en una elección de Comteco o de cooperativas, no puedes ocupar un cargo político. En cambio, él sí lo estaba haciendo. O sea, hay impedimentos que se deberían respetar y debería ser valorado, en este caso, por el Tribunal Electoral. Exactamente. El Tribunal Electoral debió haber observado antes de habilitarlo como candidato. No lo hizo. No lo hizo. Entonces han sentado un precedente. ¿Qué ha pasado? En la siguiente elección, en esa misma elección donde yo participé, estaba otra persona que es Gamal Serham, que igual ha ocupado un cargo político y también un cargo gerencial en lo que es ENDE, la empresa ENDE. Y Semapa también, o sea, ya venía con cargos y no pueden participar. El Tribunal Electoral debería haber observado a esas 2 personas. En mi elección no ha ganado Gamal, pero lo han habilitado para la siguiente elección y salió. O sea, ha sido esas observaciones en las cuales ha sido para que la sentencia constitucional salga para anular nuestras elecciones y por eso no he podido culminar lo que ha sido mi mandato en el Consejo de Vigilancia, Carola. O sea, claro, cuando estamos hablando de una sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio. Claro que sí. Y aquí nos dices un dato tan interesante de que habría sido, digamos, el origen de esta sentencia a raíz de que ha habido impedimentos de que no deberían haber habilitado a Edwin Jiménez y a Gamal Serham. Así es. Pero pese a todo ello, el 2022, cuando mi persona también participó en las elecciones, le habilitan a Edwin Gamal Serham Jaldín y resulta de que gana las elecciones. Entonces tampoco se ha respetado a futuro el tema de la sentencia constitucional, toda vez de que este caballero, por A, por B y por C, no debería estar ahorita en la cooperativa porque realmente no es consejero, o sea, debería haberse respetado porque la interpretación de una sentencia constitucional es pues a futuro, ¿no ve? Desde el momento de que se aprueba o se notifica, ya deberían haber visto todos esos detalles. Claro, o sea, ahora ya hay un precedente. Mira, ya se ha anulado mi elección. El señor Gamal Serham no debería estar. ¿Por qué? Ha sido habilitado. Si ha ocupado cargos gerenciales, ha ocupado cargos políticos, no debería estar habilitado. No debería estar ahorita figurando ni siquiera. Claro, y hay un precedente y se puede trabajar sobre eso. Claro, es lamentable lo que pasa en la cooperativa Comteco y lo extraño es de que en este momento el señor Gamal Serham está prácticamente usurpando funciones, haciéndose representante o presidente del Consejo de Administración, cuando claramente ya sabemos de que no hay Consejo de Administración, hay una ingobernabilidad, pero bueno, estamos viviendo un desgobierno total en nuestra cooperativa. Pero avanzando, Drianka, ¿cuál ha sido realmente, después de todos estos sinsabores que has podido pasar a través de que has tenido que salir de la cooperativa, pero ya tu percepción desde afuera y también internamente en el manejo de la cooperativa, ¿cuál es tu percepción del rol que ha desempeñado el Consejo de Vigilancia dentro de la cooperativa? Bueno, Carola, lamentablemente el Consejo de Vigilancia no ha sido nunca respetado como te lo había comentado.
al inicio, efectivamente tiene muy buenas funciones que cumplir, la fiscalización, el control, o sea, todo sobre el trabajo que realiza administración, algo que no ha desempeñado hace años atrás, lamentablemente. Y es una pena porque gracias a todo este mal trabajo que ha sido desempeñado dentro de lo que es vigilancia, no se ha podido mantener a flote nuestra cooperativa. Y ahora hacia afuera, ¿qué existe en nuestra cooperativa? Crisis. Es triste lo que pasa, ¿no? Primero que no hay una seguridad jurídica, y voy a seguir insistiendo con ese término porque, bueno, es plata pues de los asociados que han mantenido, digamos, esta cooperativa. Y otra cosa que vamos a ir avanzando, no sé si tú has sido o has participado de la elección de los delegados distritales, o sea, porque cada 2 años, según lo que vi en reglamentos, hay una elección de delegados quienes habrían asumido la representación de todos los asociados de la cooperativa. Entonces estamos hablando, creo, si no me equivoco, de 50 delegados distritales que había, 10 distritos, 5 por distrito. ¿Es así, Drianka? Sí, tienen que haber, hay elecciones de delegados. Algo muy curioso que te quiero participar, que yo también he llegado a conocer, el 2017 ha sido aprobado lo que es el estatuto interno de la cooperativa Comteco, pero nunca ha sido socializado con los socios. Yo no conocía. ¿Y para qué se habían sabido elegir lo que son estos delegados distritales? Para comunicar a sus distritos, ¿no? Para socializar lo que han ido conociendo a la cooperativa. ¿Lo han hecho? No. Ha sido aprobado por los delegados distritales cuando debería haber sido estudiado y aprobado por los socios. Deberían haber llamado a todos, socializar, hacerles conocer y sobre eso aprobar. ¿Quién aprueba esto? La AFCOP. O sea, ha sido también... No ha tenido las observaciones que debería haber hecho. Han habido elecciones de asociados antes de que yo ingrese, cuando ya estábamos conformando contigo lo que es el Consejo de Vigilancia. El 2021 ha habido elecciones de delegados distritales, si no me equivoco. Claro, pero yo no he ingresado desde el inicio, yo he ingresado en septiembre, donde cuando ya habían elegido a los delegados distritales. Ya habían elegido. O sea, tú no has participado nunca de una elección de delegados distritales. No he participado. ¿Y cómo se elegían? ¿Tú sabías? O sea, porque ¿tienes algún conocimiento? Porque personalmente yo tampoco he visto una elección de delegados distritales. Se iba a reuniones a cada distrito y ahí proponían a uno y lo elegían. O sea, de asociados. Sí. O sea, tendría que ser... Hay 10 distritos, de los cuales tú sabes cómo ha sido la conformación de los distritos, cómo se ha trabajado, porque yo tengo un dato interesante, que en el distrito centro hay más de 50,000 asociados y tienen 5 representantes o delegados distritales. Y en el distrito de Valle Alto, propiamente, que es Punata, Arani, tiene 2,750, si más no me equivoco, asociados, y tienen también 5 delegados distritales que les representan. Entonces no hay proporción en la forma como habrían hecho la distritalización, digamos, para la elección de delegados distritales, Drianka. Es de esperarse, Carola, porque lamentablemente nunca ha habido un buen manejo en nuestra cooperativa Comteco. Entonces han debido meter a personas que han sido o conocidas o invitadas, qué sé yo, porque imagínate esas cantidades de socios que no conocen de esto. Estoy segura que no conocen, que no han participado y que no han elegido a sus representantes para ser delegados distritales. ¿Cómo funcionaban los delegados distritales? O sea, ¿había reuniones periódicas? ¿Había reuniones fijas? ¿Quién convocaba a los delegados distritales? ¿Cuál era el rol propiamente de los delegados distritales, Drianka? Los que convocaban a reuniones eran los del Consejo de Administración. Se recurría a ellos para aprobar trabajos muy grandes que superaban un monto específico de dinero en la cooperativa. Entonces, los llamaban a reuniones para socializar y hasta para tomar decisiones que, te reitero, eran muy importantes y de sumas altas. Entonces, ahí es cuando el Consejo de Administración los llamaba a unas reuniones para poderles socializar. Ah, qué interesante.
según lo que me dices, la pirámide sería primero la asamblea de socios, la asamblea de delegados distritales y los 2 consejos. Pero el que llama a la asamblea de delegados distritales es el consejo de administración. O sea, en otras palabras, el todopoderoso de administración les llama y les dice, vengan, apruébenme, por favor, esta compra, esta inversión, más o menos así. Sí, así. ¿Y tú has podido participar de esas reuniones o asambleas de delegados distritales? Algo que te quiero comentar. Antes de que yo ingrese había un tema muy sonado, muy hablado incluso durante las elecciones, que era el tema del edificio de la Pando. Lamentablemente, yo he sido elegida posterior a la aprobación por los delegados distritales de la permuta de este bien inmueble por equipos para una construcción de red de fibra óptica. O sea, los delegados distritales han aprobado la permuta del edificio de La Pando, porque en el estatuto y en la ley de cooperativas dice que enajenaciones, compras, ventas y permutas únicamente la puede hacer la asamblea de socios. No ha habido asamblea de socios. O sea, prácticamente también los delegados distritales habrían asumido un rol, digamos, como la representación de la asamblea de socios. O sea, por eso no llamábamos asamblea de socios y lo tenían al socio relegado, y 50 personas han decidido el futuro de nuestra cooperativa. Sí, lamentablemente ha sido así, Carola. O sea, es algo que inicialmente cuando hemos ingresado yo he preguntado qué ha pasado, que no sé qué. Hemos hecho informes cuestionando por qué la permuta, qué materiales, si es que estaba bien los montos, si es que nos iba a servir. Bueno, con muchos informes de gerencias, de asesor financiero, asesor legal, del consejo de administración, todo esto se ha realizado y se ha llevado a cabo antes de que yo ingrese. Datos interesantes, lo que hoy está manifestando Drianka Ledesma, ex consejera del Consejo de Vigilancia. El tema de los delegados distritales es un tema bastante delicado, toda vez de que ellos también tendrían, digamos, un tipo de responsabilidad por las decisiones que han tomado en el resguardo del patrimonio del asociado, porque esta permuta, desde mi punto de vista y de interpretación legal, llegaría a ser pues hasta ilegal, toda vez de que es solamente la asamblea de socios la que tendría esa tuición de vender, enajenar, hacer términos de permuta. Pero increíble lo que pasó en la cooperativa Conteco, y me imagino que estos son los motivos por los cuales hay mucha gente que está incómoda cuando se viene y se habla de estos temas de la cooperativa, como los trabajadores, algunos ex consejeros, que si nos damos cuenta son gente que representativa del medio cochabambino, Drianka. Claro que sí, obviamente va a molestar cuando tú no participas de temas tan delicados como son bienes, y no son pues como que llegas a tu casa y puedes vender un mueble. No es tuyo, es de los asociados, los que deberían haber aprobado sobre decisiones tan grandes como es un inmueble en una zona estratégica de la ciudad. La Pando era un inmueble de edificio nuevo con absolutamente unas oficinas en 4 pisos, tenía un parqueo. Eso lo han permutado. O sea, han regalado prácticamente, ni siquiera sabemos si es que era el precio justo, nos han dado gato por liebre o qué es lo que ha sucedido. Estas son las decisiones que deberían tomar los asociados como dueños de la cooperativa, y también deberían haber estado informados absolutamente de qué empresa ha hecho la permuta, quiénes son los de esta empresa, qué materiales están entregando a cambio de, y qué va a pasar con ese edificio. Pero ¿y cuál fue el rol de auditoría interna en este caso, cuando se supone de que para la aprobación de una permuta, el contrato y todo eso, tendría que haber sido valorado por auditoría interna? Porque sé que hay auditorías internas que durante todo el año tiene que funcionar como que se revisen los contratos de compra de servicios, y en este caso más delicado todavía, que era una permuta de un edificio, de un patrimonio de todos los asociados, no solamente del Consejo de Administración. ¿No hubo observación de parte propiamente de auditoría interna? Auditoría interna, como te dije, no ha sido en esa época, ha sido trabajar directamente con la presidenta, ¿no? Entonces, si la presidenta del Consejo de Vigilancia ha estado de acuerdo y no ha solicitado los informes a auditoría interna, ha debido ser porque ha debido estar bien. Porque igual, como te he comentado, existían informes.
tanto de gerencia financiera, de gerencia comercial, de gerencia general, del Consejo de Administración, que apoyaban a esta permuta. Apoyaban. Entonces, en base de estos informes y contratos con asesoría legal, que es increíble, en Comteco existían contratos que creo que estaban escritos en piedras, que no se podía deshacer o no se podía observar. Bueno, creo que eso es uno de los temas muchísimo más delicados cuando siempre se ha denunciado contratos fantasmas, contratos con sobreprecio. ¿Y tú qué opinas del Consejo de Vigilancia antes a que tú ingreses, en el momento que tú has estado y un posterior al trabajo, al rol del Consejo de Vigilancia? Porque Ivonne Gutiérrez, que era nuestra invitada también, decía, ¿qué hacía el Consejo de Vigilancia? Y a eso te transmito, ¿qué hacía el Consejo de Vigilancia, Adrianka? Claro, o sea, yo prefiero decir, no opinar mucho antes, pero no he llegado a conocer un trabajo muy real o muy claro de lo que son las tuiciones del Consejo de Vigilancia, de que ha sido observar al Consejo de Administración, de preguntar a auditoría interna, hacerlos trabajar, tener informes, cuestionar, ni siquiera hacer un dictamen. No ha existido, antes no ha existido nada de eso. Entonces, lamentablemente no ha sido un trabajo muy fuerte, como se puede decir, o muy arduo, como debería haber sido siempre. ¿Y tú has conformado la directiva del Consejo de Vigilancia, Adrianka? Cuando he ingresado, claro, he ingresado directamente conformando lo que es el puesto de vicepresidencia. Y como vicepresidenta, ¿cuál era tu rol específicamente? Asumirlo cuando la presidenta no estaba, pero la presidenta siempre estaba. O sea, has ido a solamente aprobar lo que decidía el Consejo de Vigilancia. Prácticamente el Consejo de Vigilancia sí cada sesión invitaba a alguien para que nos informen, pero eran informes muy vagos, eran informes maquillados, eran informes en los que no agarrábamos y decían esto hay que observar, o esto está bien, o esto está mal. Más me acuerdo que felicitaban a los expositores por su trabajo, por todo lo que venían a informar, ¿no? Obviamente no he estado de acuerdo en muchas de esas cosas. Hemos podido participar tanto con Giovanni, con Gonzalo, que te digo que tenían conocimiento mucho antes de que yo ingrese, en el cual ellos han observado. Entonces yo me he apoyado en ellos porque somos siete. Entonces mayoría siempre aprobaba más. Esa es la pena. Cuando tú no tienes un grupo fuerte en un consejo, te hacen minoría y las minorías no tienen voz. Fuerte lo que acabas de decir, Adrianka, pero a mí me sorprende, ¿no? Hay gente que ha estado en tu consejo, digamos, profesionalmente, que podía aportar, pero si bien observaban dentro el consejo, más no lo socializaban con los que deberían haberlo hecho, que eran los dueños de la cooperativa, porque el quien tiene que dar la última palabra, obviamente tiene que ser el soberano, y el soberano está conformado por los asociados de Comteco, ¿no ve? Porque ahí se quedó como una simple observación y se agarró y se archivó seguramente. Seguramente porque no ha habido un trabajo más adelante que se ha podido destacar, digamos, en el Consejo de Vigilancia, donde han podido hacer truncar algún contrato o han hecho caer alguna compra. No ha habido una pisada fuerte, como te digo, por el tema de que no ha habido la mayoría, un trabajo conjunto o una unanimidad en el Consejo de Vigilancia para poder apoyarnos con todo y poder fiscalizar y controlar al Consejo de Administración. Y en todas estas observaciones que sacaban, digamos, con el Consejo de Vigilancia, ¿en algún momento tú has participado de alguna reunión con la AFCO? ¿Has tenido una cercanía con autoridades de la AFCO para poder, no sé, coadyuvar en el trabajo de control y fiscalización? Porque el AFCO también hace control y fiscalización y debería trabajar directamente con los consejos de vigilancia, ¿no te parece, Adrianka? Claro, es su intuición, ¿no? Pero lamentablemente esa gestión o ese año no he tenido la oportunidad. Interesante. ¿Y cuál crees que sea el acto o los hechos de corrupción más fuertes y relevantes que tú hayas podido vivir estando dentro de la cooperativa y como consejera de vigilancia? Como consecuencia, pero no ha sido algo que se haya aprobado en la gestión cuando yo he estado, ha sido la construcción de la red de fibra óptica. Esto es algo que ha sido muy cuestionado desde que he ingresado hasta que he salido.
la construcción de la red de fibra óptica, la permuta del edificio de La Pando para nuevos equipos, y se ha mencionado bastante sobre una empresa INET, esa empresa que prácticamente hemos estado amarrados, ¿no? Con compras, mantenimiento de software, etcétera. Pero también puede entrar el tema de la compra de las acciones del FEC. Eso ha sido antes, pero claro que sí, eso igual ha sido algo que ha estado sonando bastante, pero obviamente es algo anterior a cuando yo entré. Es algo que hasta el día de hoy se sigue conversando. ¿Qué ha pasado con esas acciones? ¿Qué hemos hecho con esas acciones? ¿Y tú tenías algún conocimiento? ¿Cómo se realizó el tema de la red de fibra óptica? Que es un tema interesante porque más allá, me imagino que te refieres al monto por el cual se ha construido, porque más allá de todo eso, es importante también que el asociado sepa que esta red de fibra óptica es la única cooperativa a nivel nacional que cuenta con tráfico de red de fibra óptica, ¿es así? Así es, tenemos un tráfico de red de fibra óptica que viene desde 2 puntos. Tenemos desde Tambo Quemado y desde Desaguadero. Es una red que va todo el occidente y es red de fibra óptica. No puedo cuestionar mucho en esa construcción, pero sí en el precio. Eso es lo que se ha observado bastante en el precio y con la empresa que se ha tenido que manejar, ¿no? Pero la observación ha sido técnica, porque en este caso la observación debería partir directamente de los informes de auditoría para poder hacer un seguimiento y en su caso hacer una denuncia por un sobreprecio. O sea, eso es lo que no logro entender cuando el Consejo de Vigilancia debería haber observado, pero documentalmente con auditoría interna, ¿no? Claro, o sea, por más de que hayan observado o no hayan observado con auditoría, siempre se ha callado con informes respaldados por financiera, por técnica, gerencia general y por el mismo Consejo de Administración. O sea, como ellos son los que administran la cooperativa, entonces ellos decían, no, es que está bien porque nos está dando ingresos, está haciendo esto. Y se respaldaban en todas estas gerencias para dar informes y no hacer valer las observaciones de auditoría ni del Consejo de Vigilancia. Terrible, terrible realmente, porque estamos hablando de que la rosca más fuerte creo que ha sido internamente a través de las gerencias que han avalado todas estas compras con sobreprecio seguramente, y las gerencias de área como las jefaturas de área obviamente pues dependen y son nombrados por el Consejo de Administración. Claro, esos cargos son de confianza otorgados por el Consejo de Administración. Ahí no tiene absolutamente nada que ver el Consejo de Vigilancia, ¿no? Pero sí puede observar, porque ese es su rol, el de controlar y fiscalizar. Ahí podrían haber observado por qué ese gerente, cuáles son sus conocimientos, cuál es su profesión, cuál es su currículum, cómo, ¿no? Pero ¿estás diciendo de que no ha habido concurso de méritos, digamos, para ocupar esos cargos de gerencias? No, porque es un cargo de confianza del Consejo de Administración. ¿Y qué papel juega el Consejo de Vigilancia? El de control y fiscalización, pero al trabajo que realiza el Consejo de Administración. Pero en algún momento se le ha hecho caso al Consejo de Vigilancia. No se le hace caso, o sea, a su mejor estilo siempre se han respaldado con informes. Hasta tú misma has visto informes de lo que es el asesor financiero, que siempre ponía parecer, ¿cómo era? Hacían como informes ambiguos que daban a interpretar de acuerdo a lo que les convenía al Consejo de Administración, más o menos. Entonces había pues una influencia también del Consejo de Administración hacia auditoría interna, porque no nos olvidemos que los trabajadores de auditoría interna dependen pues, del Consejo de Administración, ¿no? Lamentablemente, cuando no debería ser así, porque ahí está jugando como juez y parte en el consejo, en lo que es auditoría, que es el brazo del Consejo de Vigilancia. Ellos deberían estarnos ayudando a nosotros a controlar y a fiscalizar lo que hace el Consejo de Administración. Pero si dependen del Consejo de Administración, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Aquí no se ha respetado, digamos, ¿no?, los roles y atribuciones de los consejos. Tal vez el motivo de ello es de que estamos en una situación terrible en nuestra cooperativa. Esperemos, ¿no?, de que esta situación cambie, porque ya hemos visto que los socios ya conocen la realidad de la cooperativa. Pero más allá de todo eso, Dianka, tu paso por la cooperativa, y te quiero hacer énfasis en este punto, porque yo de alguna manera yo también lo he vivido. Claro que tú sí. Como mujer
¿Has tenido algún impedimento para ejercer tu trabajo, tu rol de consejera? ¿Cómo ha sido ahí dentro de la cooperativa? Porque si vamos a ver las historias o en este caso las memorias de la cooperativa, en el Consejo de Administración, creo que nunca ha habido una mujer que haya liderizado el Consejo de Administración y en el Consejo de Vigilancia. ¿Cómo fue la participación de la mujer propiamente en el Consejo de Vigilancia, Trianka? Bueno, mucho puedo hablar del primer año que he estado porque no he sido muy participativa, he estado más bien nutriéndome de conocimientos, pero sí te puedo hablar cuando hemos roto un esquema muy grande en el Consejo de Vigilancia, cuando ha existido la renovación parcial y han entrado nuevas consejeras, entre esas tu persona. Hemos formado una nueva directiva, rompiendo los esquemas antiguos. Porque yo estoy segura que muchos grupos te han ofrecido participar con otros, como a mí también. Pero muy discretamente ya nos habíamos reunido nosotras, habíamos conversado y en ti he visto una persona con la cual trabajar por el Consejo de Vigilancia. Porque cuando existe gente para trabajar, solo se necesita conocimiento y hacer fuerza. Hacer fuerza, tener valentía y darle con todo. ¿Qué ha pasado? Cuando hemos formado parte de la directiva nosotras, ya existían nuevos consejeros en administración, la cual ya existía nuevo presidente y entre esos estaba Edwin Gamal Serham. Hemos tenido bastantes roces, sí ha habido un impedimento de parte del Consejo de Administración que estaba conformado por la directiva de 4 hombres. Estaba Edwin Gamal, estaba Edwin Jiménez, César Cabrera y Mauricio Noya. Ellos eran los de la directiva del Consejo de Administración. Los todopoderosos del Consejo de Administración de la cooperativa. Así es. ¿Por qué? Porque se han negado a darnos información que hemos solicitado, la cual nos deberían haber dado siempre. No se puede negar información a un Consejo de Vigilancia. Estamos iguales y eso es lo que nunca les ha parecido. He sufrido atropellos por la persona que es Gamal Serham porque he tenido la decencia de decirle en su cara las cosas en las sesiones conjuntas que hemos tenido, que no nos permiten hacer nuestro trabajo y que ellos se dediquen a hacer el suyo. Y la molestaba. Y eso también debo decirlo porque Edwin Gamal Serham ha tenido denuncias en el Ministerio de Trabajo por maltrato a muchas mujeres que trabajaban en Comteco. ¿Tú crees que tiene algún problema directo con las mujeres Gamal Serham? Porque realmente la pelea siempre ha sido con las mujeres y él creo que nunca se ha atrevido a irse de frente con un varón. Lógicamente, y es una pena, ¿no? Porque ven a la mujer como un sexo débil. Lamentablemente, en Consejo de Vigilancia éramos 4 mujeres guerreras que nos hemos enfrentado a 4 varones que se creían todopoderosos mandatarios del Consejo de Administración y de toda la cooperativa. Y eso creo que es lo que más le ha molestado, ¿no? Que existan mujeres que tengan voz, que hayan sacado los trapitos al sol y que hayan participado con los asociados. Porque si se hubiera seguido manejando como siempre se ha manejado, los socios nunca se hubieran levantado, no hubieran abierto los ojos y no estaría así la situación ahora en la cooperativa. Has manifestado algo muy bonito donde dices se han roto esquemas. Y creo que a partir del 2022-23 propiamente se han ido rompiendo esquemas en la cooperativa y se ha dado la participación real y lo que siempre debería haber hecho cualquier consejero, tanto de administración y vigilancia, involucrar en las decisiones al dueño de casa, pues que es el asociado. Lamento mucho, digamos, en el tema de los trabajadores de que no han tenido esta visión y esta lógica de apoyarse en el asociado porque ellos son los que digamos, han hecho que la cooperativa se mantenga sólida y siga funcionando, Adrianka. Sí, claro que sí. Ya cuando se ha roto ese esquema, Carola, y hemos podido trabajar de verdad en el Consejo de Vigilancia, porque hasta lo que es auditoría interna ha observado, los hemos hecho trabajar, nos hemos reunido con ellos, hemos ido a verificar a un lugar, a otro, hemos ido a conocer, hasta muchísimas cosas hemos descubierto. Te puedo mencionar 2 de las que me acuerdo bastante, lo que es las antenas que han existido. Seguían pagando mantenimiento, seguían pagando servicios, cuando ya nadie usaba, no nos generaba ganancias, no teníamos usuarios.
hasta que han dado de baja. Claro, nosotros hemos observado antes, pero ¿quién se ha llevado la flor de eso? De que nosotros, Consejo de Administración. Y ahí te corto y como una anécdota, el Consejo de Administración, el que administra prácticamente todo de la cooperativa, no conocía ni siquiera dónde estaban las antenas. Nosotros hemos tenido una experiencia interesante, bonita, porque para controlar y fiscalizar tenías que saber pues, qué ibas a controlar y qué ibas a fiscalizar. Hemos tenido que viajar hasta Tambo Quemado, Desaguadero, porque tenemos incluso propiedades. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que ha sido realmente satisfactoria para los que hemos estado en el Consejo de Vigilancia y hemos hecho esta nueva historia dentro de la cooperativa, Adrianka. Creo que ese último año que he estado ha sido la mejor experiencia del Consejo de Vigilancia o lo mejor que me puedo llevar de mi trabajo en la cooperativa, porque ya no me he sentido frustrada, no me he sentido callada, hemos podido conocer, ¿no? Conocer, buscar, investigar. Hemos conocido bastantes instalaciones que no conocía, que no existían según antiguos consejeros. Entonces he conocido bienes inmuebles, he conocido redes, hemos conocido incluso las cuadrillas o trabajadores que están en La Paz, que están en Tambo Quemado, que están en Desaguadero. Hemos ido también en las redes antiguas donde tienen las líneas de Dragon Way, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Que algo que también hemos observado en el Consejo de Vigilancia, que no tenemos usuarios, sin embargo se paga $20,000 al mes para hacer su mantenimiento de software. Algo que hemos observado. Y algo que también habíamos observado, si recuerdas, era el tema de las radiobases. Exactamente. Las radiobases que solamente funcionaban en el Cono Sur con un ingreso mínimo de 400,000 y el gasto que se tenía solamente en personal excedía el 1,5 millones. Claro, o sea, y haciendo números fácil. Podíamos agarrar, dar de baja ese servicio y otorgarles celular. Podíamos comprar celular y darles un chip para que lo usen con Max, porque teníamos un servicio de teléfono fijo en tu celular. O sea, y se pagaba pues harto, porque algo que te tengo que recordar, Carola, es que los trabajadores siempre han ganado muy bien. Creo que ha sido la empresa de Comteco bien pagaba a todos, a las secretarias ganaban arriba de 10,000, a los ayudantes, asistentes 7,000 y sinceramente no sé ni siquiera hasta dónde habrán tenido su grado de bachillerato o profesional. ¿Cuánto ganabas, Adrianka? ¿Y por qué te pagaba? Por sesión, no es que ganaba un monto fijo, ojo, no ganamos un monto fijo, es por sesión. O sea, ¿cuántas sesiones tenías que cumplir al mes, a la semana? ¿Y cuánto era, digamos, el mínimo que tenías que participar en las sesiones? ¿Y cuánto sacabas de eso, Adrianka? Al mes tenías que cumplir 21 sesiones. Bueno, al mes 21 sesiones. ¿Era 21 sesiones? 12 sesiones. 12 sesiones. Y al mes, si es que cumplías tus 12 sesiones, ganabas 10,000 bolivianos. 10,200 creo que era, ¿no? Con los descuentos. Sí. ¿Y cuánto ganaba tu secretaria del Consejo de Vigilancia? Ganaba 14,000 bolivianos. 17,000 creo que te voy a corregir. Corregime porque estoy un poco ya oxidada. A ver, entonces la responsabilidad tanto de los consejeros de administración y vigilancia es fuerte y obviamente hay trabajadores que ganan muchísimo más. Podemos entender también por qué ha sido por el tema de antigüedad y demás, pero hay un detalle importante. Hay realmente trabajadores capacitados, hay trabajadores técnicos del área que puedan ser rescatados en la cooperativa y que han aportado a la cooperativa, o solamente estamos hablando de roscas de poder y que se han atrincherado en nuestra cooperativa para beneficios personales, Adrianka. Debo decir que ha existido lo que ha sido el apadrinamiento. El apadrinamiento ha debido existir hace muchísimos años atrás, cuando ¿quiénes eran consejeros? No tengo idea, eran adultos, no los conozco. Es por eso que se han formado las roscas en los trabajadores, porque decían, yo te metí al consejo, entonces tú me tienes que dar trabajo, a mi hermana, a mi esposa, a mi hijo, etc.
Y otra cosa igual, se heredaban trabajos, se heredaban. A ver, cuéntanos eso de la herencia, ¿cómo era? Claro, si es que el papá ya no estaba trabajando, se jubilaba, tenía que entrar su hijo. Si su hijo no era de su misma rama, se lo buscaba otro. Mayormente era vendedores en la gerencia comercial o era para asistentes o algo por el estilo, pero igual es un sueldo, ¿no? Fijo que ya tienen, era como que se reservaba cupo. Si mi papá hubiera estado trabajando ahí, yo podía haber entrado a trabajar. Porque era así, se heredaba el trabajo. O sea, qué interesante. O sea, el trabajador, aparte de ser privilegiado porque tenía muy buen sueldo y ciertos privilegios, ¿no? Porque en su mejor época de la cooperativa, ellos sí que han gozado, digamos, porque hasta creo que había hasta pulpería, había descuentos, que era únicamente para los trabajadores. Y la pregunta es, ¿y qué es del socio? Tienen hasta su propia cooperativa de ahorro y crédito, te cuento. Los trabajadores, a ver, cuéntanos eso. Tienen bastantes beneficios, por eso te digo, sinceramente no sé hasta qué punto han existido trabajadores que han entrado por mérito, por competencia, por currículum. Porque allá afuera existían jóvenes capaces, jóvenes esperando oportunidades para trabajar de verdad. Pero lamentablemente ha existido lo que te comenté, los padrinazgos, que metían al talcito, al cualcito, al ahijadito, al hermanito, al pariente, y el tema de que se heredaban, ¿no ve? También los puestos. Pero siempre han sido beneficiados los trabajadores. Lo mejor que se han llevado de la cooperativa y hasta el día de hoy son los trabajadores. Tienen buen sueldo, tienen seguro, les han dado pulperías, les daban incluso... Había bonos también. Bonos, les daban bonos, tienen lo que son los teléfonos corporativos, algunas gerencias tienen taxi para que les recojan, les lleven de aquí para allá, etc. Y tienen también su cooperativa de ahorro y crédito que ha sido conformado por mismos trabajadores. Ellos lo han creado, lo han abierto. Entonces tienen también eso. O sea, interesante todo lo que ha trabajado con lo que ha pasado dentro de la cooperativa. Claro. Entonces también no solamente estamos hablando de grupos de poder, también estamos hablando de clanes familiares, Drianka. Sí, claro. Lo que no debería existir en cualquier trabajo es que trabaje el esposo, la esposa, el hijo, el pariente, todo, ¿no? Pero existen clanes familiares. Por lo menos se deben llevar unos 50,000 en sueldos al mes. Entre una familia. Una familia, claro. O sea, ahí trabaja esposo o esposa. Claro. Trabajan esposo, esposa, obviamente siempre poniendo, ¿no? De que no están casados o manipulando lo que es la información. Allá se va armando el rompecabezas, el por qué la incomodidad de los trabajadores y la pelea con el verdadero dueño de la cooperativa, que eran los asociados. Lamentable, porque en un sistema cooperativo el que sustenta todo esto es el asociado. Y el asociado prácticamente ha sido olvidado. A ver, háblanos un poquito de Gamal Serham y me dicen que tiene su esposa trabajando en la cooperativa. ¿Esto es cierto? Sí, su esposa Denise Alces estaba a cargo de un muy raro puesto que era el de negocios. Se me ha ido el nombre. Sí, el área era dependiente del área comercial, pero se dedicaba específicamente a negocios. Claro. Es decir, ellos se encargaban de traer empresas a la cooperativa y buscar un trabajo o un intercambio para beneficios iguales. Entonces sí, trabaja la esposa de Gamal Serham. Es jefa, es trabajadora, ¿sabe cuánto más o menos gana, percibe sus sueldos de Denise Salce? Es jefa, si no me equivoco, pero no recuerdo su monto. Debe estar por los 20,000 bolivianos. O sea, imagínense Gamal Serham ahí usurpando funciones de presidente, Denise Salce es prácticamente la responsable de un área de negocios que es la más grande en el área comercial, donde se recauda la mayor inversión, digamos, para la cooperativa. O sea, imagínense, son los clanes familiares, clanes de trabajadores que prácticamente están haciéndonos creer, creo, a todos los asociados de que nuestra cooperativa está en quiebra. ¿Tú crees que realmente está en quiebra nuestra cooperativa después de tu experiencia en el Consejo de Vigilancia? Claro que no, Carola, eso... La cooperativa tiene bastantes ingresos porque hasta el día de hoy es un buen internet que se da, hay un servicio, sigue ingresando dinero a sus arcas. Lamentablemente sí existe un buen porcentaje que se va en sueldos porque son tantísimos trabajadores que
tienen sueldos bastante elevados, pero con una reestructuración de la cooperativa que se ha ido hablando pues desde que he ingresado, una buena reestructuración, una buena administración, porque no es pues solo entrar para su beneficio, es entrar para trabajar, ¿para quiénes? Para los asociados. ¿Por qué? Ellos no han tenido beneficios, no tienen cooperativa de ahorro y crédito que se podía haber hecho, no tienen las pulperías, no tienen todos los beneficios que tienen los trabajadores, no tiene el socio. ¿Y por qué no tendré? Puede tener, pero no trabajan. Lamentablemente las personas que han sido o que forman parte del consejo de administración, que ellos son los que deberían impulsar a hacer crecer la cooperativa, entran a hacer sus beneficios propios. O sea, lo que siempre se ha sabido, pero pocas personas y valientes como tú lo están diciendo, ¿no? De que hay roscas de trabajadores, clanes familiares, roscas de poder, que me atrevo a decir que estas roscas de poder inclusive son externas, que hay influencia política también de nuestra cooperativa. ¿Tú crees que ha podido pasar esto, Adrianka? Claro que sí, ha habido política. No puedo agarrar y decir, mira, era antes consejero en Comteco Mauricio Noya y ahora está de concejal para... O sea, ¿es un trampolín político o son políticos frustrados que van a la cooperativa? Prácticamente lo ven como un trampolín político, porque ya como tú misma lo has mencionado, deben existir ya intereses externos ya del ámbito político que lo ven y es un trampolín, ¿no? Asambleísta ahorita actualmente Edwin Jiménez. Concejal actualmente en la alcaldía, Mauricio Noya. Ex consejeros, ¿con cuánto tiempo de diferencia? ¿Con un año, 2 años? Un año más o menos. Te apuesto que si Gamal Serhan sale, va a estar de asambleísta, va a estar Pero ha sido asambleísta Gamal Serhan. Claro, y se habrá postulado otra vez, no lo sé. Seguramente, él siempre ha estado metido en temas políticos, ¿no? Creo que apoyado por Tuto Quiroga, si no me equivoco. Desde Podemos creo que ha sido asambleísta y creo que, bueno, por eso te decía, tal vez son políticos frustrados que después van a la cooperativa a quererse hacer ricos con nuestra cooperativa, de todos los asociados. Es lamentable, ¿no? Por eso te digo, entran a trabajar para sus beneficios propios. No entran a trabajar con un propósito en mente que es devolverles, ¿no?, al asociado todo su aporte, retribuirles esa confianza y también hacer crecer esta cooperativa, que no está en crisis. Si existe una buena administración, existe una buena reestructuración, yo creo que podemos salir del hoyo que han metido a estas personas que han venido a no trabajar y a trabajar solo para sus beneficios propios. Después de todos estos análisis y habernos enterado de muchas cosas que realmente sorprenden, ¿tú ves con buenos ojos que se puede salvar la cooperativa de la mano del socio? Claro que sí, claro que sí. El socio ahorita es la mayor fuerza que necesita Comteco. Si estamos de mano del socio, esta cooperativa puede salir del hoyo que ha sido metido por unas cuantas personas. Estoy hablando del sindicato y de personas o grupos estructurados que han existido hace muchos años. Y obviamente de los actuales consejeros que no sé qué estarán haciendo, estarán trabajando, estarán robando. Bueno, no lo sé, Carol. Bueno, sabemos, ¿no? Y los asociados también saben de que no hay consejo de administración, pero no sé cómo estará funcionando el consejo de vigilancia, que quedó solamente, creo, como representante del consejo de vigilancia, Ninoska Lazarte, otra periodista y política. Y, no sé, tú me corriges si me estoy equivocando, pero su prima hermana, que es, si no me equivoco, Angélica Lazarte, ¿ha sido trabajadora de Comteco? Sí. Es muy interesante lo que ha sucedido. Cuando asumieron la presidencia Edwin Jiménez, Edwin Serhan, Gamal Serhan, Cabrera y Noya, han abierto lo que ha sido un pequeño espacio para que exista, ¿qué se llamaba este grupo? La información, ¿cómo era? O sea, ella era parte del tema de comunicación. Exacto, han abierto eso, no era una gerencia, pero sí era un área de comunicación. Entonces ella como presentadora y periodista manejaba eso, ella era la jefa. Habíamos observado muchísimas y reiteradas veces por qué se ha abierto. O sea, si teníamos ya sobrecargo de trabajadores, no podíamos abrir otro espacio para otros trabajadores donde iban a ganar sueldos arriba de los 10,000 bolivianos. ¿Y cuánto ganaba Angélica Lazarte? Aproximadamente 18, ¿me corriges, Carola?
Sí, realmente no tengo el dato, pero sí me imagino que debió ser por eso. Pero ha sido en el mismo periodo que estaba Ninosca Lasarte de consejera de vigilancia. Claro que sí, ha sido así. Ingresó, como te dije, han asumido ellos a lo que es la presidencia del Consejo de Administración y Ninosca Lasarte ya estaba formando parte del Consejo de Vigilancia y bueno, al mejor estilo pues han entrado su prima, ha entrado, es lo mismo, ¿no? Como ya les había comentado, es que entraba la prima, la tía, la hija, la hermana y era así. Ya está la querida, creo que anda metida por ahí, ¿no? De hecho, la querida. Qué pena. Bueno, qué desastrosa esta situación interna de la cooperativa, pero creo que hay una luz de esperanza siempre cuando el verdadero dueño de la cooperativa, el asociado, está diciendo basta tanta corrupción y está pidiendo el cambio y obviamente una reestructuración y seguramente este movimiento que ha nacido de los propios socios, de los dueños de la cooperativa, tiene que llegar a un buen puerto. ¿Cómo ves el movimiento de los socios, Drianka? Realmente es de admirar. Yo los felicito bastante porque son personas que se han unido. Realmente están cansadas, Carola. Están cansadas de ver tanta corrupción, de no haber recibido en tantos años un solo beneficio para el asociado. Están ya cansados de tanta injusticia, de tanta corrupción, de las mismas personas manejando lo que es esta cooperativa. Entonces, yo aplaudo, los admiro y les digo, sigamos en la lucha, porque sí existe una luz de esperanza para nuestra cooperativa. Yo creo que sí se puede salvar, porque no es que esté en crisis. Claro que va a seguir en crisis si cada vez van robando, si cada vez van quitando lo que entra. Entonces, con una buena administración, como ya te lo había mencionado, va a salir adelante nuestra cooperativa, Carola. Bueno, son palabras alentadoras y con experiencia, creo yo, porque he sido parte del Consejo de Vigilancia y con propiedad también nos dice, hay todavía Comteco para largo, ¿no, Drianka? Claro que sí, hay Comteco para largo siempre y cuando sea bien manejada, sea una reestructuración tanto en el tema de trabajadores, de áreas y obviamente con el apoyo del socio de la mano se pueden hacer grandes cosas. Nosotros tenemos pues bastantes visiones, tenemos oportunidades de hacer, tanto con Integra, con Luz del Valle, con Boliviatel, se pueden abrir muchas puertas para beneficio para el socio, que es lo que se debería hacer con nuestra cooperativa Comteco. Bueno, ya casi estamos terminando nuestro programa, y nos has dejado con el pendiente ahora de Luz del Valle, Integra, Viva. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para hablar ya. Son empresas estratégicas que son como el patrimonio de los socios de Comteco, para que se enteren también nuestros asociados, nuestros televidentes y todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Drianka, yo quiero agradecerte por este tiempo que nos has dado de contarnos tu experiencia por el paso del Consejo de Vigilancia. Seguramente ha quedado mucho por hablar. Hemos ido tocando temas tan interesantes, tan puntuales y sobre todo tan reveladores que muchos seguramente no conocían como asociados. Pero queremos también invitarte a una próxima para ya ir hablando de Integra, de Luz del Valle, porque sé que los consejeros tanto de administración y de vigilancia han sido parte en las directivas como síndicos, como directores de estas empresas. Drianka, así cortito. Cortito, porque nos ha quedado corto el podcast, pero hay estas empresas donde sí vamos a informar al socio cómo es que se maneja, cuál es su rol dentro de lo que es la ley de comercio, entonces qué cosas se pueden hacer. Esas ya son ideas o cosas que se deberían haber hecho, pero aún quedan abiertas y pendientes para el socio. Muchas gracias, Carola. Yo creo que sí, vamos a continuar en una segunda invitación. Espero que sí, para que también puedan enterarse de absolutamente todo lo que se pueda hablar de la cooperativa Comteco. Gracias, Drianka, realmente un podcast sumamente interesante, con datos nuevos que no se habían mencionado, como el tema de la elección de la Asamblea de Delegados, varios puntos que nos estamos enterando y obviamente estamos informando, porque este es, digamos, el objetivo de este podcast de Soy Carola, informar a todos los asociados, no solamente de la cooperativa Comteco, ahora estamos hablando de Comteco propiamente, pero vamos a ir llegando a todas las cooperativas. Estamos hablando que el sistema cooperativo es el que maneja el sistema económico de nuestro país, entonces hay que darle ese potencial que requiere
todos los asociados, que todos los asociados sepan cuál es la ventaja de ser socio de cualquier cooperativa, ¿no, Adrianka? Muchísimas gracias nuevamente. Invitamos a todos nuestros seguidores, televidentes, a seguirnos en las redes sociales, YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook como Soy Carola, y también síguenos por el canal 17 SKO los días jueves a las 9 de la noche, en el canal 50 RTV, que es del Valle Alto, Punata, los domingos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Adrianka. Nos encontramos en una próxima versión de Soy Carola. Llega Carola.